Gracias por acompañarnos e interactuar con nosotros a través de @internacionales_GB. Vamos a seguir abordando lo que tiene que ver con la crisis política en Ecuador y esta vez nos acompaña Natalie Becerra, consultora en comunicación política y estratégica y por supuesto nos acompaña desde Ecuador. Buenos días, Natalie, gracias por acompañarnos. Hola Trina, buenos días. No, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto poder conversar. Natalie, bueno, estamos viendo que Lasso decretó la disolución del Congreso llamando a esta denominada muerte cruzada. Sin embargo, él había negado que iba a tomar esta decisión con anterioridad. Por supuesto, lo hace después del inicio del juicio político, pero había dicho incluso que en caso de que lo destituyeran, él dejaría a cargo en la sucesión al vicepresidente. ¿Por qué toma esta decisión y por qué se arriesga también a poner en juego el poder del país? Bueno, Trina, esta figura venía sonando ya hace varias semanas, ¿no? Como que sería una de las herramientas constitucionales que podían ayudar a destrabar el problema de gobernabilidad en el cual se encontraba el Ecuador. Recordemos que el año pasado, justo hace un año, hubo unas protestas del movimiento indígena que duraron 18 días, la protesta más fuerte que ha tenido el país, más larga, más extensa que tuvo el país, y ahí ya se habló de una muerte cruzada, hace un año. Entonces, hemos tenido un proceso bastante complejo en el que la Asamblea sí ha tratado de encerrar mucho del trabajo del Ejecutivo. Entonces, dado esto, y justamente como tú bien decías hace un momento, ya inició el juicio político. De hecho, el día domingo el presidente estuvo en el Pleno de la Asamblea Nacional defendiéndose y dando sus argumentos, en fin, o sea, con todos sus ministros y tal. Si bien en un momento el presidente había dicho que esta herramienta no sería utilizada y si él sería en la asamblea era juzgado y posteriormente seguía su destitución, quien asumiría era el vicepresidente. Sin embargo, yo te puedo decir que con una asamblea que tenía menos del 10% de aprobación, el Ejecutivo con un 13-14% de aprobación, sí había una presión muy fuerte para que de alguna manera no se quede la misma asamblea a cogobernar como uno de los poderes de contrapeso, ¿no? Con el Ejecutivo. Entonces yo creo que mucho tuvo que ver con eso. La verdad es que la reacción a la muerte cruzada en la ciudadanía no ha sido lo que se esperaba. No hubo movimiento en las calles. El día de ayer el movimiento indígena ya dijo que no va a salir. Obviamente todavía estamos a la espera del pronunciamiento de la Corte Constitucional. Sin embargo, como te decía hace un momento, con una asamblea con una aceptación tan baja, se tomó como una medida de, ok, no pudo el Ejecutivo, que se vayan todos. Más o menos, en esa frase te puedo resumir lo que ha pasado en estos días. Natalie, ¿y ahora cuál será el proceso a partir de hoy? Bueno, para comenzar, lo que te decía, falta el dictamen de la Corte Constitucional que dé paso, ¿no?, a la muerte cruzada, y posteriormente arranca ya las elecciones. El Consejo Nacional Electoral tiene me parece que va a ser el 24 de mayo, que llama ya a las nuevas elecciones, y de ahí en un plazo de 6 meses tenemos nuevo presidente y nueva asamblea. Tenemos unos periodos muy cortos. De hecho, eso ha causado, y es una crítica que hago abiertamente a los partidos políticos ecuatorianos, que no son partidos políticos, no se han manejado con formación de cuadros de manera responsable en el tiempo, sostenida. Son partidos, son máquinas electorales. Por eso es que esta decisión les toma a todos por sorpresa. Y en este momento lo que estamos viendo es que todos lo están viendo para todos lados a ver de dónde sacan cuadros, porque no te olvides que tienen que poner asambleístas, presidencia, y no son, alguien decía, son elecciones anticipadas. No son anticipadas, son extraordinarias. No nos olvidamos que de aquí las nuevas autoridades solo estarán un año y medio más o menos en Sí, funciones. es para cumplir Entonces, el periodo, ¿no? Es para ajá, cumplir es el solamente periodo. para cumplir el periodo. No son elecciones anticipadas, son solamente elecciones extraordinarias. Vamos a tener una campaña de 15 días, muy, muy cortita. Entonces eso también va a dar una dinámica muy diferente a estas elecciones, porque no va a haber posibilidad de que se ponga cuadros desconocidos, porque en 15 días no vas a lograr posicionar figuras. Entonces eso va a ser interesante ver los partidos que no han formado cuadros y que no tienen juventudes, cómo van a hacer para armar pues todas las listas que tienen que armar y presentar. Y mencionabas, esto bajo el contexto de la crisis política, pero mencionabas la poca aprobación que tiene tanto el Ejecutivo como el Congreso, y es lo que mencionas ahora. ¿Cuál será el plan, las propuestas que incluso ahora Lasso también puede lanzarse de candidato? Puede ir a la reelección, sí, sin duda.
Mira, hay un tema que en comunicación política es sumamente importante, en especial cuando estamos en comunicación electoral, que es escuchar a la ciudadanía, que creo que es en lo que falló el Ejecutivo y el Legislativo aquí en el Ecuador, y es lo que nos ha llevado a este punto. El ensarzarse en una pelea en cuestiones de alta política que no resuelven los problemas ciudadanos. Actualmente el Ecuador tiene un serio problema de seguridad, de empleo, que son los dos, te puedo decir, los dos ejes que en este momento son la preocupación ciudadana del ecuatoriano común. Es eso. Mientras que los políticos han estado en otro tipo de peleas y de asuntos, en lugar de resolver eso. Si tú me preguntas a mi criterio, cuáles van a ser las propuestas en esta campaña tan cortita, tiene que ir dirigido a seguridad. Penosamente, en estos 6 meses que le queda al presidente Lazo, para gobernar por decreto, porque él en este momento va a tener, sale la Asamblea Nacional, pero tiene contrapeso, tiene el contrapeso de la Corte Constitucional y del Consejo de Participación Ciudadana, que no nos olvidemos que el Consejo de Participación Ciudadana se acaba de posesionar el día domingo y es un Consejo de Participación Ciudadana de la oposición, que sus cabezas son de la oposición. Entonces, además, el presidente solamente puede hacer decretos sobre materia económica. Entonces, en el tema de seguridad, creo que va a ser complejo lo que se va a hacer, a pesar de que es la mayor problemática del país. Si tú me preguntas, pues desde a dónde se tienen que dirigir las propuestas en este momento, a cómo van a solucionar los graves problemas que tenemos en el día a día los ecuatorianos. Todo el tiempo tenemos sicariatos, atentados, autoridades, o sea, ese es un tema muy complejo que realmente tiene que tener ya alguna respuesta contundente y fuerte por parte del Ejecutivo y ser apoyada por el Legislativo. Y esto sucede cuando se está registrando, como ya bien lo decías, esta violencia ligada al narcotráfico, la crisis carcelaria. ¿Esto se debe de alguna manera a la baja popularidad de Lazo o la baja popularidad también del Congreso? Trina, no sabría decirte si esta crisis de seguridad responde a la baja popularidad. Lo que sí te puedo decir es que necesitamos políticas de seguridad mucho más fuertes, estructuradas, política pública, ¿no? Mucho más fuerte y además una cohesión de los distintos actores sociales, porque en los temas de seguridad, tú sabes, no responden a un solo elemento, responden a muchos factores, a muchas cuestiones, al entorno incluso político, económico. Entonces, si no entramos realmente en una cruzada y en una unión de la sociedad como tal, de los actores públicos, privados, absolutamente de todos, no vamos a lograr salir de esto. Yo te digo, para mí esto responde mucho más a un problema de años que venimos acarreando en el Ecuador. No es solamente Ecuador quien está viviendo esto, tenemos que la región está complicada con el tema del narco. Sin embargo, te digo, creo que hace falta una política pública en materia de seguridad mucho más fuerte que sea apoyada por todos los actores de la sociedad. Natalie, y además, ¿cómo entra en juego también la figura del expresidente Rafael Correa? Se dice que, bueno, hay una mayoría opositora en el Congreso, sin embargo, entiendo que es un poco dispersa, pero, por ejemplo, una de las primeras reacciones que se dio a conocer fue la de Correa, que había dicho que no era, digamos que no era necesario, porque no había una conmoción interna. Este fue uno de los primeros tweets. Hola. Natalie, te preguntaba Sí, cómo entra en juego la figura de Rafael Correa, que además ok, tiene, que que es Lazo, es anticorreísta, siempre ha vendido esta imagen desde la campaña o incluso las campañas anteriores, pero también claro. hay una asamblea de mayoría opositora, sin embargo entiendo que es un poco dispersa y una de las primeras reacciones de Rafael Correa a través de un tuit fue decir que no había conmoción interna. Mira, a ver, hay cosas que realmente llaman la atención. Rafael Correa innegablemente sigue siendo una figura política muy fuerte en este país, muy potente. Sin embargo, a ver, la Asamblea Nacional ahorita ya no existe. En efecto, como tú decías, era una asamblea de oposición, pero apenas fue la muerte cruzada ya comenzaron a dispersarse las fuerzas. De hecho, el día de ayer presentan una demanda de inconstitucionalidad dos partidos políticos que eran aliados al correísmo y el correísmo se deslindó completamente. Y automáticamente ellos dijeron que acatan la muerte cruzada, a pesar de que la primera reacción de Correa fue no hay conmoción interna, cuando desde hace varios meses ese es el discurso que ha venido manejando la oposición. Estamos con fuerte conmoción interna porque no vamos a muerte cruzada. Entonces ahí vienen estas contradicciones, ¿no? Sin embargo, te digo, en este punto lo que sigue, pues
de verdad, las alianzas y la coalición que hubo como oposición en la Asamblea Nacional en este momento creo que queda completamente disuelta, ya no existe Asamblea Nacional y por lo tanto los intereses que los unían ya no existen como tal. ¿Ok? Entonces ahora lo que sigue es obviamente una recomposición de las fuerzas políticas, de los partidos políticos e incluso tendría, Trina, una reinvención, una reorganización a la interna de los partidos políticos para poder enfrentar las elecciones que se vienen ya. Y definitivamente el correísmo va a jugar un papel muy fuerte, preponderante. No nos olvidemos que en febrero de este año acaban de llevarse muchas de las designaciones de las autoridades locales, tienen 9 de las 24 prefecturas, las alcaldías más fuertes del país las dos más grandes son correístas, entonces definitivamente van a ser un actor muy preponderante y muy fuerte en estas elecciones que siempre hay que tener en la mira. Sin embargo, no nos olvidemos que el Ecuador, somos América Latina, nos sorprende muchas veces y no te sorprenda que venga un outsider, porque la gente además está cansada de esta pelea de correísmo, anticorreísmo, de los clivajes, ¿no es cierto? De estos clivajes tradicionales la gente está cansada porque no quiere oír de derecha e izquierda, quiere oír cómo solucionar la vida. Entonces, no me extrañaría que venga un actor de fuera que rompa con el discurso de si estás conmigo estás bien y si estás con nosotros eres del malo, y realmente logre posicionar algo que conecte con la ciudadanía y pueda hacer un rol interesante en estas elecciones. Natalie, gracias por acompañarnos y bueno, dejarte con este comentario que parece que hay una crisis de ingobernabilidad en Latinoamérica. Así es, Trina, sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Estamos bastante complicados en la región en sí. Gracias, Natalie, por acompañarnos. A ti, Trina, buen día. Natalie Becerra nos acompañaba desde Ecuador. Ella es consultora en comunicación política y estratégica. Gracias por acompañarnos. A usted también, el que nos sintoniza a través del canal de YouTube Globovisión en vivo. Continuamos con más al regreso en Noticias Globovisión Internacionales.